Buen día a todos, vamos a ver el entorno de Arduino IDE. Lo primero sería iniciar un nuevo documento, para ello nos vamos en Archivo, Nuevo Sketch, y cada nuevo sketch que abramos va a tener esta estructura. Tenemos dos entornos principales, el Void Setup y el Void Loop. El Void Setup comienza donde se abre esta llave y termina donde se cierra esta llave. El Void Loop comienza donde se abre esta llave y termina donde se cierra esta otra. Son diferentes entre ellos porque el Void Setup se va a correr una única vez cuando Arduino inicia y el Void Loop se va a iniciar repetidas veces. Para hacer que el entorno Void Setup comience a funcionar, tenemos que colocar serial.begin y el valor de 9600 finalizado con punto y coma. Esto va a iniciar la comunicación entre el Arduino y la computadora. Entonces todos nuestros códigos de Arduino deben tener este código inicial. Si queremos utilizar el Void Loop, lo que tenemos que hacer es colocar qué tan rápido van a ser esos ciclos. Les repito, Void Loop se va a repetir muchas veces. Yo con el comando delay especifico cuántos milisegundos quiero que tarde en repetirse ese ciclo. En este caso estoy especificando 1 segundo. Además de estos dos entornos, tengo más opciones, como por ejemplo seleccionar el puerto en el cual tengo conectado mi Arduino. Tengo la opción para verificar que mi código esté bien en cuanto a sintaxis. Tengo la opción para cargar mi código al Arduino. Y también tengo aquí a la derecha el monitor para ver los datos que está arrojando mi Arduino. Otra parte donde podemos escribir código es fuera de estos dos entornos. Por ejemplo, para declarar variables que funcionen tanto dentro de Void Setup como dentro de Void Loop, es buena idea hacerlo aquí afuera. ¿Cómo declaro variables? Las variables, para empezar, van a ser aquellos contenedores de nuestros datos y es importante hacerlo en 3 etapas. Primero, colocar de qué clase va a ser nuestra variable, después ponerle nombre a nuestra variable y por último, si queremos hacerlo así, darle el valor a nuestra variable. ¿Por qué digo si queremos hacerlo así? Porque si quisiéramos darle el valor hasta después, por ejemplo, ya dentro del Void Setup o ya dentro del Void Loop, bueno, pues lo que tengo que hacer únicamente es entero, nombre, poner punto y coma y hasta ahí. Ya posteriormente dentro de estos entornos yo puedo decir que el nombre valga tanto de acuerdo con su clase. ¿Por qué recalco la importancia de las clases? Porque no tenemos únicamente una, tenemos varias. Vamos a ver ahorita un poco de las más importantes. Como ya mencionaba, tenemos las variables enteras. En este caso, para simplificar, la voy a llamar A. Tenemos también variables con puntos decimal, que se llaman variables flotantes. Tenemos variables que contienen un carácter, ya sea un símbolo o una letra, que llamamos con char. También tenemos cadenas de caracteres que llamamos strings. Y tenemos valores booleanos, es decir, valores de 0 o 1, que llamamos con bool. Entonces, importante, la etiqueta de la clase de nuestra variable y el nombre que va a tener nuestra variable. Podemos ponerle cualquier nombre, iniciando con un carácter y prosiguiendo con algún número si así queremos, o con más caracteres, ¿no? Como nosotros queramos. Entonces, importante, primero la clase, después el nombre de la variable. Voy a quitar aquí el delay del void loop porque ahorita no lo voy a utilizar y me voy a quedar únicamente con la parte del void setup. Lo que voy a empezar a hacer es darle valor a las variables que ya declaré. Lo quiero hacer aquí dentro del void setup. Entonces lo que voy a hacer es decir que A sea igual. Veamos qué pasa si le doy un valor de 5.5. Posteriormente voy a poner un código para mostrar esto en pantalla. Eso sería serial.print y posteriormente entre paréntesis pongo el nombre de la variable que quiero mostrar, que es A. Si no quiero que se muestre en todo corrido, sino que quiero que vaya saltando la línea cada vez que se muestre, debo agregar la opción igual al mismo código ln. Voy a en este momento a comentar, es decir, a únicamente hacer comentario esta parte de aquí. Esto lo hago con 2 diagonales. Si se dan cuenta, ahora se muestra en gris
porque ya no es parte del código, es simplemente un comentario. Esto me sirve para yo hacer diferentes anotaciones durante el código. Por ejemplo, aquí puedo decir que esto me sirve para declarar variables enteras. Declaro variables con punto decimal. Declaro variables que contienen caracteres. Declaro variables con cadenas de caracteres. Y aquí declaro variables con valores de 0 o 1. Si se dan cuenta, esto no es parte del código, simplemente son comentarios que yo puedo ir anotando. Aquí también sería importante decir que esto me permite iniciar mi código y hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Primero, si imprimo que hace igual a 5.5 y además no coloco ninguna separación. Voy a verificar que esté bien mi código. Lo voy a compilar. Una vez más. Y aquí puedo ver que me da un valor de 5. ¿Qué pasa si lo vuelvo a compilar? Me va a dar otro valor de 5, pero lo va a dar justo al lado. Si yo quiero que no lo dé al lado, sino que lo dé abajo, bueno, pues es cuando voy a utilizar el código igual print, pero con ln al final. Entonces, corro el código, voy aquí al monitor y se dan cuenta, ya lo imprime en la parte de abajo. ¿Qué más nos damos cuenta? No me está imprimiendo 5.5, sino únicamente 5. ¿Por qué? Porque declaré que A fuera una variable entera. Entonces los decimales los estoy perdiendo. Si en cambio utilizara yo la variable B, cuando yo mande a cargar este código e imprima ahora B, me va a dar un valor de 5.50. Entonces vemos ahí la importancia que tiene cada variable respecto a la información que va a contener. Si yo dijera que B fuera igual, por ejemplo, a X, recuerden, aquí es importante, si yo quisiera declarar un carácter, declararlo entre comillas simples. Entonces, si yo quiero cargar esto de aquí, me va a dar un valor completamente reconocible, ¿no? Quién sabe dónde está sacando ese valor. En cambio, si yo lo cambio por C y mando a imprimir C, cuando yo mande a llamar este código, ahora sí me está imprimiendo el carácter X. No únicamente puedo imprimir variables, sino también puedo llamar a imprimir texto. Por ejemplo, el carácter seleccionado es dos puntos espacio. Todo esto debo ponerlo entre comillas, ¿ok? Al principio y al final. ¿Por qué? Porque así es como me reconoce que estoy escribiendo texto. Importante también, si es un solo carácter, entre comillas simples, si es una cadena de caracteres, entre comillas dobles. A este no le voy a dar salto de línea para que se imprima todo junto y cuando mande a cargar esto al Arduino y revise yo el monitor, me va a aparecer completo. El carácter seleccionado es dos puntos y X. También pudiera cambiar aquí, decir mi nombre es dentro de una variable que en este caso sería C, D, porque D es mi variable de cadena de caracteres. Pudiera colocar yo aquí Jonathan y cuando manda a llamar todo junto, voy a monitor. Aquí no cambié C, o cambiarlo por D, mi error. Y ahora sí, aparece completo, mi nombre es Jonathan. Ok, entonces, ¿qué vimos aquí? Un poquito el entorno de Arduino. Vimos el cómo abrir un nuevo entorno de trabajo con archivo nuevo Sketch, cómo verificar el programa, cómo cargar el programa al Arduino,
seleccionar el Arduino con el que estamos trabajando, cómo monitorear las salidas. Aquí con el monitor serie vimos cómo declarar diferentes tipos de variables que existen a partir de sus clases y ya vimos cómo iniciar un código con el serial begin, cómo declarar el valor de las variables y cómo imprimir tanto texto como variables que tengamos almacenadas.